Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Macarena Martínez Cuitiño. Soy la directora del Laboratorio en Investigaciones en Neuropsicología y Lenguaje de la Fundación INECO y soy investigadora del CONICET. Específicamente quiero aprovechar esta semana para contarles un poco lo que podemos hacer desde nuestra labor como fonoaudiólogos en la rehabilitación de pacientes con enfermedades en las que el lenguaje se afecta en forma progresiva. Y es por esto que me interesa hablar un poco de este tipo de pacientes, ¿sí? En general, en el último tiempo hay un gran caudal de pacientes con enfermedades progresivas, es decir, pacientes con enfermedades que van evolucionando lentamente, que son derivados a terapia fonoaudiológica. Y es muy importante esto, ¿sí? Porque desde hace 20 años aproximadamente esta parte, el caudal de pacientes se ha incrementado de manera considerable. Ahora bien, ¿cuáles son las quejas que tienen estos pacientes? Estos pacientes tienen quejas similares a los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque ya nos está dando una pauta de cuáles son las dificultades que pueden estar presentando y cómo podríamos abordarlos desde la clínica. No obstante, y a pesar de que esta cantidad de pacientes se ha incrementado, todavía resta conocer cuáles serían las mejores terapias para el abordaje de estos pacientes. Es decir, todavía hay mucho que podemos hacer desde la investigación. Y por eso es que específicamente yo me dedico a investigar qué es lo que pasa con este tipo de pacientes. Pero me interesa contarles un poco más qué es lo que padecen este tipo de pacientes, qué es lo que presentan, qué sintomatología presentan y qué podemos hacer desde la fonoaudiología. ¿Qué tipo de pacientes son derivados? ¿Qué tipo de pacientes que tienen problemas progresivos son derivados a nuestra terapia? Bueno, cada vez más pacientes con enfermedad de Alzheimer, pacientes con enfermedad de Parkinson y pacientes también que tienen afasia progresiva primaria, entre otras patologías progresivas. ¿Sí? Estos son los que más frecuentemente son derivados, pero también son derivados pacientes que tienen esclerosis múltiple, pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica y otro tipo de pacientes más. Pero específicamente me interesa contarles un poco qué es o de qué se trata la afasia progresiva primaria. Las afasias progresivas primarias constituyen un síndrome clínico que tiene una etiología neurodegenerativa que se caracterizan por un deterioro progresivo en las capacidades lingüísticas. Es decir, son pacientes que se inician, su queja inicial está en la pérdida del lenguaje. Empiezan a sentir dificultades para comprender o para poder expresarse o para poder comunicarse con su entorno y en general ellos o su familia hacen una consulta neurológica, ¿sí? ¿Cuál es el gran problema que tenemos hasta el momento? Que muchas veces estos pacientes son mal identificados. ¿Por qué? Porque la queja es no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Por ende, muchas veces son catalogados como pacientes con enfermedad de Alzheimer. Por eso es tan importante educar a la población y educar también al resto de los profesionales a que las preguntas que se hagan cuando el paciente o la queja de la familia es que el paciente no se acuerda, ¿qué es lo que no se acuerda? ¿Qué es lo que no se acuerda? No se acuerda las palabras, no se acuerda las etiquetas, ¿sí? No se acuerda cómo escribir en forma correcta, es decir, está perdiendo las formas de las palabras. Y esto quizás que parece bastante simple, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque estos pacientes actualmente ya pueden ser identificados dentro de tres variantes, ¿sí? La variante semántica, que quizás es la que ha sido más estudiada, la variante no fluente o agramatical, y una variante que es la variante quizás más recientemente identificada y por ende la que menos información tenemos, que es la variante logopénica. Esto que yo les estoy contando, esta clasificación, es relativamente nueva, ¿sí? Se ha realizado en el 2011 a partir de un consortium, pero posiblemente sepan que ya este término de fases progresivas primarias
se utilizaba previamente y que tenía que ver con una clasificación dicotómica entre pacientes que tenían una afectación en la comprensión del lenguaje versus un grupo de pacientes que tenía dificultades en la producción. Gracias al estudio durante este tiempo es que se ha logrado llegar a esa clasificación en 3 variantes, que posiblemente también tenga que ser revisada y posiblemente en breve estemos hablando de mayor cantidad de pacientes con otros tipos de variantes dentro de la fase progresiva primaria. Ahora, lo que es importante es entender que si bien esta clasificación de los pacientes es relativamente nueva, el estudio de los pacientes que tienen dificultades progresivas en el lenguaje no lo es, ¿sí? Es decir, desde hace muchos años que se estudia, se aborda el estudio de pacientes con dificultades progresivas en el lenguaje. Pero posiblemente el gran problema con el que nos enfrentemos los que trabajamos en esta área tan compleja es que no existen reportes de cómo abordar estos pacientes, ¿sí? Es decir, hay muy pocos reportes hasta la actualidad con respecto a cuáles serían las mejores terapias o cómo poder abordar este tipo de pacientes. Es cierto que el estudio más sistemático recién se inició con Marcel Mechelen y que a partir de la identificación o de la clasificación de estos pacientes como pacientes con afasia progresiva de alguna forma nos permitió el avance hasta lo que sabemos actualmente. ¿Sí? Es decir, que es de alguna forma algo relativamente nuevo. Esto no quita que posiblemente en poco tiempo tengamos que estar hablando de mayor cantidad de variantes, ¿sí? Lo que sabemos actualmente es que de estas 3 variantes la sintomatología es muy distinta, porque los pacientes que tienen la variante semántica de la fase progresiva primaria tienen dificultades en el conocimiento del mundo, es decir, principalmente su mayor afectación se encuentra en el conocimiento del mundo. Son pacientes que tienen dificultades para comprender el lenguaje, que afectan principalmente el reconocimiento o la comprensión de palabras aisladas, que tienen anomias. No obstante, a pesar de tener esta dificultad para encontrar la palabra precisa en el momento oportuno, son muy fluentes, ¿sí? Y que no tienen alteraciones en memoria de trabajo verbal. Los pacientes que tienen la variante no fluente o agramatical son pacientes que presentan como déficit central el agramatismo, es decir, utilizan estructuras que son agramaticales, carentes de una estructura gramatical adecuada, y además suelen presentar dificultades fonológicas. ¿Sí? Son pacientes que tienen de alguna forma un lenguaje muy simplificado, muy esforzado, ¿sí? Y la variante locopénica son pacientes cuya principal dificultad está en la recuperación de palabras, es decir, tienen anomia como un síntoma muy característico de su dificultad y tienen además una afectación muy severa de la memoria de corto plazo de trabajo verbal, ¿sí? De alguna forma yo les decía que los pacientes que tienen la variante semántica pierden el conocimiento del mundo. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, una forma de evaluar estos pacientes es utilizar aquellos estímulos que tienen algún rasgo que no sea frecuente dentro de la categoría. Por ejemplo, dentro de la categoría de frutas y verduras, el color más prototípico suele ser el verde. Entonces, cuando a estos pacientes les pedimos que recuperen o que nos muestren cuál es el concepto adecuado dentro de esta categoría, se quedan con este estímulo. ¿Por qué? Porque tiene el color más típico dentro de la categoría. Esto nos estaría indicando que hay un déficit en el procesamiento de este concepto, ¿sí? En cambio, si les presentamos este tipo de estímulos, seleccionarían adecuadamente este que tiene el color verde, ¿sí? Esto nos está hablando de la importancia de una buena evaluación en estos pacientes, porque posiblemente dentro de todas las baterías que tenemos disponibles en el lenguaje, no encontremos alguna que tome en cuenta este tipo de estímulos, como para poder evaluar este tipo de pacientes, ¿sí? Otra de las tareas que podemos utilizar es indagar la función, por ejemplo, para qué sirve o efectivamente cómo puedo utilizar adecuadamente este objeto, este utensilio de cocina. Y esto es una forma de representar cómo es
la idea o lo que el paciente recuerda conceptualmente. Esto es una tarea de copia servil, cuando le pedimos al paciente que copie esto que le estamos mostrando sin decirle el nombre de qué es. Es decir, acá no le facilitamos, no decimos que esto es un camello, acá no decimos que es un pato, sino simplemente que copie. Y esto es cuando le pedimos que después de un rato, ¿sí?, nuevamente dibujen eso que copiaron anteriormente. En general, acá es donde observamos que han perdido los atributos específicos. ¿Por qué? Porque claramente vemos que son animales, pero que han perdido la identidad. Es decir, esto ha dejado de ser un camello porque ya no tiene la joroba, y esto ha dejado de ser un pato porque incluso tiene 4 patas, ¿sí? Entonces esto es lo que nos estaría hablando de un déficit en el procesamiento semántico, en el conocimiento del mundo. En la variante no fluente, como les decía, la principal afectación en estos pacientes es, además de un lenguaje muy esforzado que los caracteriza porque son pacientes que empiezan a tener serias dificultades para producir el lenguaje, empiezan a producir oraciones de alguna forma telegráficas, que transmiten solamente palabras que tienen algún tipo de información semántica, van perdiendo todo el resto de las palabras que vamos incorporando a la oración. Van a tener dificultades, por ejemplo, en comprender estructuras cuando las oraciones tienen una complejidad gramatical mayor, ¿sí? Y por otro lado también van a tener una mayor afectación cuando tienen que recuperar ciertas clases de palabras. Por ejemplo, van a fallar ante verbos o palabras de acción, y van a tener más preservado la comprensión y la producción de sustantivos, ¿sí? En estos pacientes es muy importante el abordaje temprano. ¿Por qué? Porque nuestra terapia tiene que estar enfocada principalmente en otorgarle un medio de comunicación al paciente, porque en general estos pacientes van perdiendo muy rápidamente su lenguaje y tienen un conocimiento muy importante de la dificultad que está teniendo, y por ende van quedando incomunicados, ¿sí? Es decir, que tenemos que acompañar al paciente con formas de comunicación alternativa que le permitan una mejor comunicación con su entorno, ¿sí? Y por otro lado, la variante logopénica, que como les decía, tienen gran cantidad de anomias, ¿sí? Tienen que buscar compensar esas dificultades que tienen, y que además tienen una importante afectación en la memoria de trabajo verbal. Es decir, que si tienen que recordar una oración, posiblemente tengan importantes dificultades para recordarlas, más allá de que su comprensión del lenguaje se encuentra preservada. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con estos pacientes que llegan a la consulta fonoaudiológica? Hay mucho que podemos hacer, ¿sí? Por un lado, bueno, la evaluación y el tratamiento. Cuando me refiero al tratamiento, es muy importante entender que un abordaje temprano de estos pacientes les mejora el tiempo y la calidad de vida, es decir, el tiempo funcional en el que el paciente puede estar comunicado con su entorno y sostener sus capacidades lingüísticas, así como también mejora su calidad de vida. Entonces es muy importante hacer una evaluación temprana, un diagnóstico temprano en estos pacientes, y también iniciar un tratamiento temprano. Por otro lado, es muy importante identificar la mejor forma de comunicación de estos pacientes, ¿sí?, en función de las características individuales y particulares, así como también de la enfermedad subyacente o la variante en el caso de la afasia primaria progresiva. Tenemos que identificar cuál es la mejor y la más adecuada, y cuál podemos sostener a lo largo del tiempo. Y por otro lado, esto que también es muy importante, que tiene que ver con educar tanto a la familia como a la comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general son patologías que todavía son bastante desconocidas, ¿sí? Y que es muy importante educar a la familia, al resto de los profesionales, y también de alguna forma poder acompañar y anticipar los estadios que va a tener el paciente, es decir, poder darle información y acompañar a la familia en lo que va a ocurrir en breve, ¿sí? Es
Es decir, nuestro rol no es solamente y meramente para hacer un diagnóstico y un tratamiento enuncial, sino también un abordaje longitudinal de este paciente, ¿sí? Ir de alguna forma acompañando, siguiendo el proceso, porque estos pacientes, si bien inicialmente se manifiesta con dificultades en el lenguaje, van a tener otro tipo de dificultades fonoaudiológicas, van a tener dificultades en la deglución y además de la comunicación. Por ende, es muy importante que podamos ir acompañando al paciente y a la familia a lo largo del tiempo. Y por otro lado, creo que en esto sí es claramente un reto que tenemos como fonoaudiólogos, y es demostrar la eficacia de los tratamientos en esta población. Sabemos que los tratamientos no van a convertirse en un alta, ¿sí? Es cierto que en estos pacientes no vamos a darles el alta, pero que un tratamiento no implique un alta no significa que no sea efectivo, que no sea eficaz. Es decir, ¿cuál sería la efectividad en el tratamiento de nuestros pacientes? El sostenimiento de aquellas palabras, de aquellas funciones lingüísticas a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, el sostenimiento de lo que el paciente tiene al momento que se inicia el tratamiento. Y esto es muy, muy importante. Y hay muy pocos estudios hasta el momento que den cuenta de la eficacia del tratamiento. No porque no se hagan, ¿sí? Sino porque efectivamente no nos dedicamos a publicar esos tratamientos cuando son efectivos, ¿sí? Y hay evidencias de que existe una eficacia en el tratamiento, y gracias a esos pocos reportes que hay es que podemos planificar los tratamientos como los conocemos actualmente, ¿sí? Por ejemplo, sabiendo que es muy importante una adecuación del tratamiento a las necesidades de la familia. Claramente el tratamiento en estos pacientes tiene que ser acompañado por la familia, es decir, la familia tiene que darnos de alguna forma la información necesaria para que podamos incorporar estímulos o palabras, ¿sí? O lo que fuere necesario para la comunicación de ese paciente en su vida diaria en el tratamiento. Por ende, tenemos que realizar un tratamiento en forma conjunta, familia, paciente, terapeuta. Tenemos que trabajar en que ese tratamiento sea ecológico y le permita sostener las funciones en la vida cotidiana. Por eso es tan importante considerar en este caso a la familia como el principal referente para poder implementar las terapias, ¿sí? Así como también darles pautas a la familia para sostener lo que estamos haciendo dentro de la terapia en la vida cotidiana. Quizás es en estos pacientes en los que más se necesita un trabajo integrado entre los terapeutas y la familia, ¿sí? Así como también darle información al paciente de lo que va a ocurrir y permitirle de alguna forma decidir cuál es el sistema de comunicación o qué funciones vamos a sostener, ¿sí? Todo esto también es muy importante hablarlo con el paciente dependiendo del estadio en el que se encuentre. Ahora bien, nuestro rol como terapeutas del lenguaje se basa claramente en dos grandes áreas, ¿sí? Que no son independientes, sino que de alguna forma son conjuntas, ¿sí? Por un lado, la evaluación y el tratamiento, es decir, tenemos que hacer evaluaciones diseñadas específicamente para poder evaluar a estos pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que tomar una evaluación específica para estos pacientes, no cualquier evaluación que se realice en cualquier otro paciente con dificultades del lenguaje va a ser adecuada para este tipo de población. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que tenemos que tener de alguna forma una evaluación muy específica para esta población. Y por otro lado, esto que les comentaba, que el tratamiento se basa en sostener las capacidades del paciente para mejorar su calidad de vida, ¿sí? Y que esto es muy importante que sea ecológico. ¿Sí? No podemos plantear tratamientos en este caso pensando en un sostenimiento a muy largo plazo y con gran cantidad de estímulos, por ejemplo. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la investigación. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos los terapeutas del lenguaje como investigadores? Bueno, por un lado, eh, lograr herramientas que nos permitan la evaluación de estos pacientes en nuestro medio social y lingüístico, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún instrumento hasta la actualidad que nos permita hacer este tipo de evaluación.
Es decir, que tenemos que lograr este tipo de instrumentos. Actualmente nosotros estamos trabajando en lograr una herramienta que nos permita hacer un diagnóstico de este tipo de pacientes, un instrumento breve, pero de alguna forma el trabajo que hacemos es un trabajo relativamente solitario, ¿sí? Porque necesitamos evaluar gran cantidad de controles con diferentes grados de escolaridad y con diferentes variables socioculturales, es decir, edad, sexo, y muchas veces esta búsqueda de datos no es tan fácil si no le permitimos a la población conocer para qué o por qué nos importa contar con este tipo de instrumentos. ¿Sí? Por otro lado, esto que tiene que ver con los reportes de eficacia de tratamiento, esto es muy importante porque efectivamente son estos reportes los que nos permiten avanzar en la terapia de futuros pacientes. Y por otro lado, entender que cuanto más estudiamos el desempeño de los pacientes con afasias progresivas primarias, más conocemos acerca del procesamiento normal del lenguaje, ¿sí? Y es a partir de este conocimiento más profundo que vamos a llegar posiblemente a identificar otras variantes, por ejemplo, de las afasias progresivas primarias que no han sido identificadas o ciertas características de estos pacientes que todavía no han sido identificadas o abordadas en profundidad, ¿sí? Bueno, de alguna forma este era el objetivo de la charla, era contarles un poco de este tipo de pacientes que cada vez son más frecuentes, no porque aumenta la prevalencia o, haya más pacientes de este tipo, sino porque a partir de un mejor diagnóstico inicial son derivados con mayor frecuencia a la terapia, ¿sí? Y por otro lado también recae en nosotros poder identificar este tipo de pacientes para mejorar tanto su calidad de vida como su inmediato, como también su futuro, ¿sí? Así que les agradezco muchísimo haberse quedado a escuchar esta charla y los invito a que cualquier cosa se comuniquen conmigo por cualquier consulta que tengan. Muchas gracias.